sé que estás aquí en medio nuestro. Sí, Señor, que tú lo abarcas todo y donde te claman, Señor, tú te presentas. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos esté asistiendo, que tu Espíritu Santo nos esté direccionando. Estamos aquí, Señor, hemos oído tu voz. Es tu Espíritu Santo el que nos ha reunido y nos ha convocado. Por eso te damos muchas gracias, Señor. Esta es tu pequeña manada, es tu remanente fiel. Somos tus hijos, Señor. Aquí estamos dispuestos a escuchar tu voz, a recibir tu consejo y a ser hacedores, amado Dios, de tu palabra. A no ser oidores olvidadizos, sino a poner en práctica cada uno de tus consejos, Señor, sabiendo que son para bendición de nuestras vidas, de nuestras familias, seres queridos, de nuestra iglesia, Señor, y para que tú te glorifiques a través de cada uno de nosotros. Nuestro propósito, amado Dios, es que tú seas exaltado, que el nombre de Cristo sea enaltecido a través de nuestras vidas. Aquí estamos, Padre, en el nombre de Jesús, dándote muchas gracias por todo lo que has hecho, pero también, Señor, por todo lo que harás. Gracias por todo lo que hemos vivido, conseguido, por cada una de tus bendiciones. Estamos agradecidos, Señor, pero vamos por mucho más. Sabemos que estás con nosotros, sabemos que tu compañía es fiel y no abandona. Por eso, Señor, estamos dispuestos a seguir caminando, a ir por mucho más, Padre. En el nombre de Jesús te damos gloria y honra. Todo poder, todo dominio, toda exaltación son para ti, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muy bienvenidos, tomen asiento. Gracias al Señor por esta tarde. Gracias a Dios por su cuidado, por su bondad, por su generosidad que es tan grande, ¿verdad? Por eso estamos aquí, porque su misericordia, su fidelidad, su generosidad, ¿no? Cuántas cosas Él derrama sobre nuestras vidas. Y qué bueno que hoy día podamos darnos cuenta de eso, y poder agradecerle de todas las maneras posibles, agradecer a este Dios que está presente en todo tiempo. Una de las maneras de agradecer al Señor es congregar, porque es un acto de obediencia a lo que el Señor Jesucristo enseña, ¿verdad? Entonces, nunca dejes de congregar. Es muy importante eso, porque así nos fortalecemos, somos obedientes a la palabra, vamos conociendo cada vez más en profundidad a nuestro Padre, ¿sí? Él dejó las Escrituras para que a través de ellas podamos conocerlo cada día más. Entonces, es un ejercicio para cada uno de nosotros, es parte de la disciplina del cristiano, es una linda palabra la disciplina, el poder ponernos un tiempo y buscar de Dios en nuestras casas, no solo quedarse con lo que se recibe en un culto, que es maravilloso, es un tiempo inigualable, ¿sí? Esto que se vive acá es único, pero también después corresponde a cada uno de nosotros que podamos seguir conociendo a Dios a través de las Escrituras, a través de los tiempos personales, porque decimos, ¿verdad?, que no profesamos una religión, sino una relación tenemos con Dios, una relación viva con un Dios vivo. Pero no es suficiente solamente conocer la palabra y crecer en ella, ¿sí? Sabemos que hay mucha gente que conoce la palabra de tapa a tapa, pero no la aplica de tapa a tapa, ¿no es cierto? Entonces, hoy vamos a hablar de esto, Cuando Dios nos llama, Dios nos invita a conocer su palabra, Dios quiere que lo conozcamos, ¿verdad? Es cierto, pero no se queda ahí la cosa, eso no es suficiente, tenemos que ser hacedores de la palabra. Entonces, no es suficiente avanzar en el entendimiento, sino que es tan importante como conocer la palabra, aplicarla a nuestras vidas, ¿verdad? No es suficiente avanzar en el conocimiento, sino que tenemos que avanzar en la aplicación de la voluntad de nuestro Padre, ¿verdad?, para con nuestras vidas. Y eso va a ser beneficioso para todo el entorno, para la familia primeramente, bueno, para nuestras vidas, lógico, para nuestro entorno y para todo lugar donde uno ande y pise, porque va a ser realmente un canal de bendición, y de eso se trata. La iglesia está aquí en la tierra puesta por el Señor para influenciar a este mundo oscuro, ¿sí o no? Estamos puestos aquí para influenciar este mundo corrupto, inmoral,
Para eso estamos los hijos de Dios, para vivir de manera diferente, con moralidad santa, aprobada por Dios, con un espíritu recto, gente que no se deje sobornar ni corromper. Estamos aquí en la tierra para eso, para hacer luz y sal. Entonces debemos de demostrar, esto se tiene que manifestar, se tiene que proyectar, esto tiene que salir de nuestro interior. El cristiano tiene que tener este estilo de vida, donde Dios se pueda glorificar, donde el mundo pueda ver verdaderamente que somos luz y sal, ¿verdad? Porque somos distintos, hemos recibido al Señor en nuestro corazón, y entonces ahora, a través del conocimiento de la palabra, tiene que venir sí o sí a nuestras vidas ese cambio. Tenemos que crecer en la aplicación de la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Están aquí? Y para eso vamos a ver algunos ejemplos. En Primera de Samuel, los invito a buscar Primera de Samuel capítulo 30, así vamos a estar viendo allí y después vamos a retroceder al capítulo 2, porque hay unos ejemplos bien importantes para nuestra vida, ¿sí? Aquí nos narra una historia del rey David, ¿sí? El famoso David que, bueno, en esta situación que no era fácil, la vida de David no ha sido fácil, sin embargo, las escrituras nos dicen que él tenía un corazón conforme al de Dios, más allá de los errores que ha cometido, que tuvo errores como nosotros, pero dice la palabra que tenía el corazón conforme al de Dios. Y esto es bueno, es buena noticia, ¿verdad? Que siempre podemos arrepentirnos, regresar a la voluntad del Padre y entonces caminar allí alineados, y con una experiencia adquirida, porque eso es bueno, no se pierde. De toda situación adversa tenemos que sacar una herramienta, ¿verdad? Y no retroceder y no volver a cometer los errores. Primera de Samuel 30. Allí habla de un conflicto de David con los amalecitas, ¿sí? El famoso rey Amalek, que fue archienemigo del pueblo de Israel, ¿sí? Que provocaba que el pueblo hasta se enfriara. Entonces, miren qué importante, ¿no? Cuando el enemigo ataca a nuestras vidas. Dice que cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, dice, los de Amalek habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a este pueblo y lo habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado a seguir su camino, ¿verdad? Después dice que David, cuando ve esta situación, hace cosas que nosotros hoy tenemos que tomar nota. Por lo menos 4 puntos, y el último punto yo le encontré más cosas exprimiéndolo. Pero ahí dice que David, cuando se encuentra con semejante panorama, imagínense que él como líder de ese pueblo tenía una gran responsabilidad. ¿Y qué sucede cuando viene una situación complicada a un pueblo o a una comunidad que está a cargo de un líder? Y las piedras siempre van para aquel que está al frente, ¿sí o no? Sucede hoy en el plano natural. Cuando las cosas van mal, echamos la culpa al intendente, al gobernador, al presidente y seguimos, ¿verdad? Y también cuando sucede algo aquí, decimos, no, lo que pasa es que viene del otro lado del mundo, ¿verdad? Entonces, esto era lo que estaba enfrentando David en ese momento. Se habían llevado cautivas, 2 de estas mujeres pertenecían, ¿sí?, a David. Y además habían llevado niños, otras mujeres, y entonces el pueblo se había levantado enfurecido en contra de David. ¿Y qué es lo primero que hace David? Es consultar a Dios. Allí dice, en el verso 8, y David consultó al Señor diciendo, dice, pues, ¿seguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? ¿Sí? Y le dijo el Señor, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Entonces, qué interesante que la primera cosa que debemos hacer en medio de un gran problema, como en toda situación, es consultar a quien corresponde, consultar a Dios. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Porque uno humanamente y naturalmente le sale el impulso, ¿verdad? ¿Cuánto todavía les pasa que viven en esa carne que todavía no se sujeta al espíritu?
¿verdad? Entonces, tenemos que avanzar en esto y decir, bueno, me toca enfrentar una situación complicada, ¿qué tengo que hacer? Bueno, voy a consultar a Dios para que Él me dé las instrucciones, las estrategias, el consejo, qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer, ¿verdad? Señor, tu voluntad quiero conocer, y no solo eso, quiero ser hacedor de ella. Porque esa es la otra parte de la cual hoy estamos hablando de manera especial. Porque muchos de nosotros conocemos la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y ¿qué más? Perfecta. Ahora, nosotros, cuando recibimos el consejo de Dios, ¿nos acordamos de eso? Porque Dios me dice que haga así. Y recuerdo que eso es bueno, que es agradable a Dios y que va a ser perfecto para mi vida, que va a traer bendición, que va a traer galardón, que va a traer recompensa, que va a traer buenos frutos a mi vida, ¿verdad? Entonces, qué importante que es poder consultar a Dios y luego obedecer a esa respuesta que el Señor nos da. Yo creo que a muchos les cuesta esa parte, porque conocemos la palabra, conocemos a este Dios, la gran mayoría conocemos muy bien a este Dios al cual exaltamos con tanto amor, ¿verdad? Pero cuesta muchísimo obedecer a sus consejos. Por eso hay tanta gente en desorden, en rebeldía. Y cuando desde aquí se predica eso, encima se ofende la gente. Pues bienvenido, porque para eso estamos. Porque a mí también el Señor me ordena la vida. Y eso es bueno, ¿sabe por qué? Porque nos considera hijos. Si no, no sería de ese modo. Entonces, allí dice que David consultó al Señor, y en el verso 6 dice, David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Dice, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. A ver, él halló en él esa fortaleza, esa seguridad. Esta es la llave. La seguridad y la fortaleza cuando viene el desánimo, cuando viene la incertidumbre, cuando viene esto, y ahora ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a enfrentar esto que está viniendo, esto que está sucediendo? La fortaleza se halla en Dios, solo en Dios. Escuchen, no se halla en la farmacia de un medicamento, no se halla en el chusmerío cuando habla con él, no se halla en el consejo de nadie que no esté alineado al Señor, porque esto también es un problema, esa tendencia a buscar consejo en cualquiera. Pero aquí estamos viendo cómo Dios lo saca adelante, cómo Dios permite la victoria, abre los cielos. A través de David finalmente los cautivos son liberados, pero porque él se mantuvo en obediencia, porque fue a consultarle al Señor, porque recibió la fortaleza. La fortaleza se halla en Dios. No se halla la fortaleza en ninguna otra cosa, ni tampoco en ninguna otra persona. Es el Espíritu de Dios que nos fortalece desde el interior. Entonces, ¿podemos buscar el consejo de un varón de Dios? Claro que sí, pero esa fortaleza viene de Dios, no viene de una persona humana. ¿Me entiende lo que quiero decir? Aquí hay una llave, que esta fortaleza, que esta seguridad se halla solo en Dios, solo en Dios. Y ahora es interesante también de ver que el enemigo fue a por las mujeres y los niños, ¿verdad? ¿Dónde están los varones cabeza de hogar aquí? Hay tiempo de despertar, ¿eh? Es tiempo de despertar. ¿Sabe por qué? Porque Dios le ha dado autoridad espiritual sobre su casa, sobre su esposa, sobre sus hijos. Pero muchas veces los varones se duermen, hacen la plancha y entonces aparecen las mujeres guerreras, ¿no? Ay, pero mire, las iglesias están llenas de mujeres. ¿Cuántos pastores empiezan a criticar, a señalar, a levantar el dedito? Pero aquí que ellos no están haciendo lo que tienen que hacer. Y eso, dice la palabra, eso es una vergüenza. Sí, dice la palabra. ¿Qué? Vergüenza. Perdón, en el libro de Corintios. Entonces, es tiempo de despertar, porque el enemigo va, mujeres y niños, y se los llevaron cautivos, ¿verdad? Ahora Dios en su misericordia responde. Cuando David le preguntó
cuando David consultó a quién correspondía, el Señor le respondió. Aún David tenía un sacerdote que lo asistía y lo aconsejaba. Eso está en el verso 8. Entonces, también vemos que Dios es orden, que es lo que recién decía, buscar el consejo correcto, ¿verdad? Si no, ¿para qué decimos que somos cristianos y parte de un cuerpo y de una familia si después buscamos el consejo en cualquier parte? ¿Verdad? Si después depositamos la confianza en el bolsillo, en un amigo, ¿no? Entonces, consultar a quién corresponde, al sacerdote. ¿Por qué? Porque el sacerdote estaba alineado al Señor. Y vemos también en el verso 18 que el propósito fue cumplido, ¿sí? Porque el Señor les dio la libertad a los cautivos. Es decir, finalmente el propósito fue cumplido. Dios usó la vida de David, toda una serie de orden en esta situación donde se ve finalmente la victoria. Y así es Dios. El problema es que muchas veces nosotros queremos o tomar atajo, hacer muchas curvas en la vida, ¿no? Tomamos el timón nosotros, el volante, y queremos hacer lo que bien nos parece, ¿no? Pero con la dirección del Señor las cosas funcionan de manera perfecta. Y Él le dio la victoria, la libertad de los cautivos fue conseguida. Y aún en el camino dice que aparece alguien que había sido esclavo de los amalecitas, ¿verdad? Y habla con David y se pone de acuerdo con David, y entonces este esclavo también fue libertado de la cautividad. Y entonces, ¿qué es lo que hace David luego? Conforme a las leyes de Israel, ¿sí? Lo deja luego en libertad, porque las leyes de Israel dicen que alguien que fue librado de la cautividad no puede ser vuelto nuevamente a ella, ¿verdad? Entonces, qué importante esto, cómo un hijo de Dios puede realmente, ¿sí? Proyectar, mostrar, manifestar, ¿sí? A quién servimos, y que las cosas las hacemos de otra manera, al modo de Dios, ¿verdad? Porque lo esperable allí para los otros reinos era que, bueno, este esclavo, llévatelo como esclavo, que siga siendo esclavo. No, nosotros hacemos las cosas de otra manera, ¿sí o no? Nosotros las hacemos al modo de Dios. Nosotros vivimos conforme los principios de Dios. Y de esa manera nos tenemos que manifestar y que manejar en la vida. Somos realmente diferentes a lo que el resto del mundo que anda por allí suelto y cautivo del enemigo hace, dice y piensa, ¿sí o no? Entonces esto se tiene que manifestar en nuestra vida. Para eso tenemos que conocer quién es nuestro Padre, cómo piensa, cómo habla. Y luego, ¿qué hay que hacer? Aplicar la palabra de Dios. No solamente conocerla, porque conocerla conocemos bastante. Y aún tenemos una conciencia que nos dicta, puesta por Dios, lo que está bien y lo que está mal. Sin embargo, muchas veces, sabiendo lo que está mal, seguimos haciendo lo que está mal, ¿no? Y seguimos haciendo. Y profesamos de él, seguimos haciendo lo que está mal. Vergonzoso. Siguiente punto, versos 22 y 23. Nos enseña de compartir en unidad, y lo voy a leer esos versos porque una vez que David libertó a los cautivos, dice que agarró un lindo botín, un buen botín agarró después, y dice así, dice: entonces todos los malos y perversos entre los que habían ido con David respondieron, porque dentro del grupo había gente muy egoísta, ¿sí? Y dijeron, dice: ellos, los que no fueron con nosotros, a ellos no les daremos parte del botín, si no les vamos a dar las mujeres y los hijos, pero de lo que hemos tomado del botín no les vamos a dar nada. Verso 23, y David dijo: no hagan eso, hermanos míos. De lo que nos ha dado, ¿quién? Él nos dio. De lo que Él nos ha dado, quien nos ha guardado, ¿quién es? Dios. Y ha entregado en nuestras manos a los merodeadores que vinieron contra nosotros. Él lo hizo. El Señor lo hizo. Entonces, les enseña aún a ellos a compartir aquello que habían adquirido, que Dios les había restituido, no solamente las familias, sino que además llevaban un botín, riquezas. Pero ellos en su corazón, en esa avaricia que había en su interior,
en esa maldad, querían quedarse con todo. ¿Qué vamos a compartir con estos que no fueron? Sin embargo, David dice, no, a ver, se están equivocando de algo. ¿Ustedes creen que esto lo lograron con su propia fuerza? Error. Esta victoria proviene de Dios. Dios nos entregó en nuestras manos al enemigo. Y esto nos habla a nosotros de reconocer que toda victoria proviene de Dios. A ver si nos creemos. Todo proviene de Dios. Todos los triunfos. Aún cuando llegamos al Señor nos damos cuenta que ha estado con nosotros cuando no lo conocíamos. De hecho, es que llegamos vivos a conocerlo, ¿no? Permitió que siguiéramos viviendo, permitió que nos siguieran pasando cosas, siguió llamando nuestra atención día tras día, a través de distintas situaciones, llamándonos con lazos de amor, con cuerdas humanas, llamándonos con amor y también llamándonos a través de las dificultades. Siempre estuvo tratando de llamar nuestra atención. Entonces, Él ha estado con nosotros siempre. Y que hayamos podido llegar a los pies de Cristo, es mérito de Dios. Es Él quien nos llamaba. Y eso también es una victoria. El día que hemos llegado a los pies de Cristo, ¿verdad? Entonces, es tiempo de reforzar la importancia de la misión encomendada por Dios para cada uno de nosotros como iglesia, como cuerpo, como iglesia aquí en la tierra. Reforzar la importancia de la misión encomendada por Dios. Todo lo que nos sucede en la vida, que es para bien, ¿verdad? Porque si lo amamos, si vivimos en obediencia, y todas las cosas que nos han sucedido aun cuando no lo conocíamos, tienen el propósito absoluto, tienen el objetivo de que nosotros a través de eso demos un día a conocer este Dios de proezas, todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, todas las situaciones difíciles que hemos pasado diciendo, y yo le daba la espalda, y yo no le respondía, y Dios continuaba con su amor llamándome, y Dios ponía anzuelos en mi vida, y Dios intervenía, y Dios permitió que me sucediera tal y cual cosa. Y era Él que me estaba llamando. ¿Cuántos se dan cuenta de eso? Este es nuestro Dios. Este también es nuestro Dios. Ojo, porque es un tiempo donde se va a escuchar mucha predicación de un Dios de prosperidad, de un Dios que quiere darnos muchas cosas materiales, de un Dios, pero tenemos que exaltar al Dios verdadero, al Dios que da y libera. Ya lo dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó, ¿sí o no? Y Dios nos libra y nos quita de cosas que no son de bendición para nosotros. Y por momentos quizás quiera quitarnos la salud y vienen situaciones a nuestras vidas. Ya le sucedió a Job, que no le pasó en 24 horas, ¿sí o no? Sin embargo, encontramos en el ejemplo de ese varón de Dios una fortaleza genuina. No hubo quien lo desviara en su corazón. A tu propia esposa, ¿y cuándo le vas a maldecir? Maldecirlo y morirte, le dijo. Miren qué compañera que tenía, ¿verdad? Qué compañeros a veces el Señor pone en la vida. No, y él en ningún momento flaqueó. Y termina exaltándolo a Dios y termina siendo bendecido en gran manera. Su postrer estado fue mucho mejor que el primero, ¿sí o no? Amén. Riquezas y abundancia por todos lados rodeaban a Job, ¿verdad? Qué ejemplo, ¿no es cierto? Y eso es lo que hace el enemigo, como vemos en este caso. El enemigo anda merodeando la tierra, ¿no? Hablando de merodeadores. ¿De dónde viene, no? Pero le tiene que rendir cuenta al Dios Todopoderoso. Vengo de recorrer toda la tierra, y anda viendo a quién hacer daño. Y aquel que se aleja, se aparta del rebaño, chao. ¿Verdad? Por eso tenemos que estar fortalecidos, unidos, injertados. Vos tenés que estar injertado en la iglesia donde Dios te plantó, no el ser humano, donde Dios te plantó, donde Dios te dijo, yo te traje aquí y voy a hacer algo contigo y tengo propósito y hay plan y te voy a acompañar, te voy a fortalecer, no te voy a abandonar. Ahí es donde tenés que estar. ¿Sí o no? No,
pero a mí la verdad que tal o cual cosa no me gustó, me voy. Bueno, y hay gente que se pasa la vida yendo de iglesia en iglesia y diciendo que no sé qué, no sé cuánto, y la verdad que nunca echaron raíces y profesan un Dios que la verdad yo no lo conozco. Mi Dios es orden y mi Dios es claro. Mi Dios es fiel. Mi Dios habla y responde. Yo le pregunto y Él me responde. ¿Cuánto tiene en este Dios todopoderoso? Sostiene, guarda, no se aleja, no avergüenza. Permanece fiel aun cuando nosotros le somos infieles, ¿sí o no? Él permanece a nuestro lado. Dios envía, Dios da la victoria. Suyo es el reconocimiento, suya es la gloria, los planes, los triunfos, los botines, todo es suyo, ¿sí o no? En la última prédica o en la anterior yo les decía, es necesario, basta, ya es tiempo de que el hombre entienda que Él no es Dios. Tenemos que entender que nosotros no somos Dios, que solo hay un Dios, Él es Dios. Él envía, Él da victoria, suyos son los planes, suyos son los triunfos, suyos son los botines, suya es la gloria. Todo es de Él. Y el Señor sabe los tiempos y si no se convierte lo arrancará. Pero es su soberanía. Entonces en Jonás 2.8 dice que las personas que siguen las vanidades ilusorias no pueden hacer suya la misericordia de Dios. La salvación es del Señor. Él nos salva de todo. Él vive salvándonos continuamente. Por eso estamos aquí hoy, ahora. Porque Él nos ha guardado con su misericordia. ¿Verdad? Aún hasta nos salva de nosotros mismos. ¿Cuántas veces, no? De nuestro ser apocado, de nuestra incertidumbre, de nuestras miserias, de nuestra cobardía. El Señor nos salva de todas estas cosas. De nuestra falta de valor, nos salva del desánimo. Cuando lográs vencer y llegar a la iglesia, Dios te ha salvado del desánimo, de las mentiras del enemigo, ¿sí o no? El Señor constantemente nos salva. Y entonces habla allí de vanidades ilusorias. Vamos a ver de qué se trata. Porque seguir vanidades ilusorias es un problema realmente. Dice, aquellos que siguen esas vanidades ilusorias no pueden hacer suya la misericordia de Dios. No pueden vivirlo de esta manera. Siguen creyendo que es porque yo me lo merezco, porque yo soy bueno, porque yo hago las cosas bien, porque yo, ¿verdad? Pero en realidad, Dios en su misericordia nos bendice, nos ha puesto aquí en la tierra porque ya de antemano estableció planes de bien, ¿verdad? Caminos para que andemos en ellos y aún nos capacitó para todas estas cosas. Pasa que nuestra mente finita y limitada, a veces lo pierde de vista y no se da cuenta. Ahora, fruto de ese amor y misericordia es que caminemos en obediencia y que podamos ver también que eso trae fruto a nuestras vidas, ¿verdad? Porque es bueno discernir y decir, entiendo que voy caminando en obediencia, puedo equivocarme, por supuesto, pero ya he dejado atrás esa vida de desobediencia, de desorden, ¿verdad? ¿Sí o no? Es bueno poder darse cuenta de esto. Entonces, las vanidades ilusorias están hablando de arrogancia, de orgullo, de motivaciones egoístas, de falsedad, de necedad. Esto es falta de entendimiento, falta de discernimiento. Son personas que realmente no conocen a Dios y entonces no pueden poner en práctica su palabra. Es como si la estuvieran amoldando permanentemente a su historia de vida, a su caminar, ¿verdad? Pero son vanidades ilusorias, gente que se la pasa buscando las cosas que son temporales, como todo lo que es debajo del cielo, temporal, excepto nuestra alma y espíritu, que regresará al Padre, ¿verdad? Aquellos que le hemos entregado el corazón y hemos reconocido a Jesús como nuestro Salvador personal, ¿verdad? Entonces, hay gente que anda por la vida buscando. Yo me pregunto,
¿Qué será lo que ha perdido? ¿Ah? Buscan acá, buscan allá, andan por la vida siempre buscando algo más, ¿no? ¿Qué será lo que han perdido? Porque dice la palabra que nosotros le pertenecemos al Señor ya antes de la creación. Por eso Él viene a la tierra, lleva a cabo esa obra maestra, sacrificio en la cruz, para volver a tomar aquello que le pertenecía desde el principio, pero que por causa del pecado se había perdido. Y nosotros hemos entendido que le pertenecemos a Él, hemos entendido que tenemos que dejar de buscar tantas cosas y recibir al Señor en nuestro corazón, dejar que Él nos tome como propiedad suya, y entonces, si lo entendemos realmente, hacer todo lo que Él nos pida, porque ya le pertenecemos a Él y no a nosotros mismos, porque Él es nuestro dueño. Creemos que somos dueños, somos dueños de nuestra propia vida, ¿no? ¿Sabe lo que tenemos? De lo que podemos adueñarnos del libre albedrío. ¿Y sabe para qué nos lo dio? Para seguirlo a Él, así, sí, Señor, aquí estoy, quiero obedecer. Solamente para eso. Solamente para eso. Entonces, estas vanidades ilusorias nos alejan de la verdad, nos hacen abandonar la verdadera fuente de salvación y misericordia, y nos hacen basar o fundamentar en justamente cosas que tienen que ver con la ilusión, en las bases de la ilusión. Y esto, hermano, no tiene sustento real. La ilusión es irreal, ¿verdad? Entonces debemos de dejar de buscar cosas irreales y aferrarnos a la verdad de Dios, a las verdades del reino, a las verdades bíblicas, ¿verdad? Y dejar de basar nuestras vidas, de fundamentarlas en las mentiras del enemigo, pues son ilusiones, vanidades ilusorias. Es como construir castillos de arena en el aire, construir la casa sobre la arena, ¿no? Como dice la palabra, pero debemos ver dónde es sobre la roca. Construir la casa, el hogar, la fe, la familia, la vida en sí misma, sobre la roca. ¿Que quién es la roca? Cristo. ¿Y por qué dice que Cristo es la roca? Porque ¿qué simboliza la roca? La firmeza, la estabilidad. ¿Recuerdan eso? Dice el Salmo 31 que el Señor es nuestra fortaleza en la adversidad. Amén. El Señor es nuestra fortaleza en la adversidad. De Él viene nuestra fortaleza. El Salmo 31 dice: en ti, Señor, he confiado. No sea yo confundido jamás. Importante. Porque el enemigo siempre va a tratar de confundirnos con sutilezas, con engaños. Dice: sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Y esto es algo que nosotros tenemos que hacer, cada uno de nosotros, poder orar de esta manera y pedirle al Señor, para que no vengan las confusiones demoníacas. Porque entonces aparecen momentos donde nos sentimos fuertes, ¿no? Seguros, confiados, pero ¿realmente proviene del Señor eso? ¿O proviene de que hay una tranquilidad económica, de que hemos recuperado la salud, de que tenemos una empresa bien fortalecida? ¿No? Eso es un error, porque eso hoy está y mañana no sabemos, ¿verdad? Entonces, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo, ¿verdad? Mi fortaleza, mi estabilidad. La roca es la estabilidad. El castillo es ese lugar donde uno se puede resguardar. Y si uno se puede resguardar, o se debe resguardar, es porque va a haber situaciones en la vida. David dice que huía, ¿cuántas veces durante su vida lo perseguían para matarlo? ¿No? Y entonces, ¿Dios qué hacía? ¿Agarraba al enemigo, lo agarraba a Saúl así de la oreja y lo sacaba y lo llevaba a otro lado? No. Le proveía
de lugares para que se refugiase, ¿verdad? Por ejemplo, en las cuevas, ¿no es cierto? Entonces, de la misma manera el Señor nos provee a nosotros la estabilidad que está en Él. El Señor hoy te ofrece la estabilidad que está en Él. ¿Cuántos necesitan estabilidad en su interior? ¿Cuántos necesitan una mente estable, una mente de reino, una mente que deje de estar vacilando, yendo de un lado para el otro? Hoy creo, mañana no creo, no, ¿para qué lado estoy? ¿A dónde quiero ir? No sé a dónde quiero ir, no sé a dónde quiero estar. Necesitamos la estabilidad que el Señor nos ofrece. Él es nuestra roca, Él es la estabilidad y la firmeza que todo ser humano necesita, ¿verdad? Cada victoria que obtenemos, porque Él está con nosotros. Amén. Tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Él está muy clarito, que lo hace por Él. ¿Por qué dijo el Señor? No quiero que nadie se vanaglorie debajo del cielo, nadie, ¿verdad? Así lo estableció Él. Le desagrada en absoluto la vanagloria, el orgullo, la soberbia, el egoísmo. Son cosas que a Dios le desagradan por completo. Y dice aquí el Salmo en el verso 6: aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias. Mas yo en el Señor he esperado y me gozaré y me alegraré en tu misericordia. No me entregaste en mano del enemigo y pusiste mis pies en lugar espacioso. Yo en ti confío, oh Señor, dice el verso 14, dice, digo, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo y sálvame por tu misericordia. Es maravilloso todo lo que nos enseñan estos versos. Podemos leerlo con más tranquilidad en la casa, ¿verdad? Pero qué importante poder reconocer y discernir que el Señor es nuestra fortaleza, que Él es nuestra guía, que Él es nuestro consejero perfecto y fiel. A Él es a quien debemos de acudir, a Él en todo tiempo. Dice el libro de Malaquías en el capítulo 2, porque el Señor, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Adonai de los ejércitos, guárdense pues en vuestro espíritu y no sean desleales. Y yo cuando me dio este verso acá pegadito, en este momento de la prédica, digo, bueno Señor, porque allí en Malaquías uno puede ver que está hablando, cuando hace referencia al repudio, del divorcio. Pero ciertamente el Señor constantemente nos compara como esa esposa, ¿verdad? Esa novia que tiene que ser fiel al Señor. Entonces, Él ha dicho que Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. El repudio, que hace referencia al divorcio. Y yo pensaba, ¿verdad? Con la ayuda del Espíritu Santo, ¿cuántas veces nos divorciamos de sus consejos? ¿Cuántas veces repudiamos la exhortación, la dirección? ¿Sí o no? ¿O no les ha pasado? ¿Cuántas veces nos queremos divorciar del consejo de parte de Dios? Pues Dios dice, es que tu vida está en desorden, vos tenés que dar tal paso. Ahí hacemos el corte. Yo me divorcio de esto, pero es que el Señor dice que tenés que dejar los vicios, porque yo soy tu ayudador, porque el Espíritu Santo mora dentro tuyo. Ahí me divorcio, Señor. Ahí repudio. Ahí hago violencia sobre mi vestidura, ¿verdad? ¿Qué es eso? Ay, nos olvidamos que nos ha lavado, que nos ha limpiado, que Él ha quitado esas vestiduras viles de nuestro ser. Sin embargo, hermanos, ejercemos violencia sobre nosotros mismos. Hay tantos cristianos que viven ejerciendo violencia sobre sí mismos, sobre su vida, día a día y año tras año. Parece que les gusta vivir dando coces contra el aguijón, dándose la cabeza contra la pared todo el tiempo, año tras año. Desde que estamos aquí hay mucha gente que no ha dado un solo paso para cambiar su vida, sigue y sigue y sigue y sigue de la misma manera. ¿Usted cree que eso le agrada a Dios? Contéstese. ¿Usted cree que le agrada a Dios su vida? Cuando una y mil veces le ha dicho lo que tiene que hacer.
es vergonzoso. Repudio el divorcio. ¿De qué? De los consejos de la palabra de Dios. Porque creemos que no está tan mal. Y queremos vivir como se nos ocurre. Y creemos que a Dios no le molesta y hasta le agrada. Y capaz hasta se sonríe de la vida que llevamos. Y eso es lo que creemos. Pero ahora vamos a ver cómo reacciona Dios. Y después nos preguntamos por qué vivimos y nos pasan las cosas que nos pasan. Y es que creemos que Dios es nuestro súbdito, nuestro esclavo, y que tiene que responder a nuestros caprichos. Y que nos tiene que bendecir, y que nos tiene que abrir el cielo, y que nos tiene que abrir las puertas, y que nos tiene que derramar hasta que sobreabunde. Eso es crear un Dios a imagen y semejanza. Yo no quiero eso para mi vida, yo no quiero eso en mi corazón, yo no quiero eso en mi corazón, yo no quiero eso. Por eso tenés que esforzarte por obedecer sus consejos, por crecer, no solo en el conocimiento maravilloso, que me puedas contar un montón de historias, que puedas hacer videitos de TikTok maravilloso. Pero ¿sabes lo que más le agradaría a Dios? Que apliques esa palabra a tu vida. Maravilloso que puedas subir montones de flyers, maravilloso. Pero mejor sería que lo vivas. Mejor sería que el Señor se sonríe y se agrade de que tu vida camina sobre esos principios. Y no que son de labios para afuera, solo de labios me honran. No levantes más sacrificios, ¿sabes qué? Aborrezco todo eso. Eso es, dice llanamente, crear un Dios a imagen y semejanza. Eso es un estilo de vida que no tiene nada que ver con lo que se profesa, con lo que se publica, con lo que se comparte. Eso es hipocresía. Eso es ser sepulcros blanqueados, andar por la vida, pero realmente no hay cambio, no hay fruto. Eso es burlarse de Dios, pero Dios no puede ser burlado. Por eso va a seguir hablando. Hemos hablado el año pasado, creo que todo el año, del chusmerío. Todo el año. Y lo terminamos teniendo que abordar una situación de chusmerío. Es increíble. Es increíble. Pero qué reiterativo el Señor, Otra vez vamos a hablar de esto, Señor. Y las trampas están allí, los lazos del enemigo están. Ponen anzuelos y caen como pajaritos. No se dan cuenta. Un año entero predicando acerca del mal del chusmerío. Acá, en este cuaderno lo tengo aquí, hojas atrás. Vendedor de puerta en puerta, en hebreo. Hace poco. El que pone violencia sobre su vestido, es decir, sobre nuestras ropas que han sido lavadas. A tener en cuenta que hubo un tiempo donde Bernabé y Pablo, que andaban juntos, tuvieron que rasgar sus ropas. ¿Y saben por qué lo hicieron? Porque ellos sí que tenían discernimiento, Porque no permitieron que los sacaran sus vestiduras cuando les quisieron rendir alabanza impropia, inadecuada. Rechazaron la adoración inapropiada de un pueblo de griegos que habían visto cómo se había levantado un paralítico. Y entonces dijeron, Pablo y Bernabé son Zeus y Hermes, reencarnación. Y ellos allí nomás les dijeron algo bien interesante. ¿Saben? Esto les anunciamos, que se conviertan de estas vanidades al Dios vivo, al verdadero Dios, al que hizo todas las cosas, el Dios de lo visible y de lo invisible.
Epa, no se confundan, ¿verdad? A Él y solo a Él la gloria y el reconocimiento. Todo sucede por Él y para Él. Las vanidades son infructuosas. ¿Qué quiere decir eso? No va a dar fruto. No va a dar fruto agradable a Dios. ¿Me sigue? Las vanidades son cosas vacías. Ya lo dice el libro de Eclesiastés por todas partes. Vanidades es algo frívolo, vacío, hueco. Y es más, dice que es algo falto de fuerza. Por eso el Señor hoy nos recordaba, vengan a mí a buscar fortaleza, ¿verdad? Que fue lo que hizo David. Vengan a buscar esa fortaleza verdadera en mí, porque el otro tipo de fortaleza, que es vana y que es ilusoria, es irreal, es efímera, te va a servir por un instante, es temporal. Pero Dios es permanente, ¿sí o no? La fortaleza de Dios es permanente en nuestro interior. Aunque haya cosas que enfrentar, la fortaleza de Dios nos sostiene, ¿sí o no? Es lo que nos dice, mira, aunque veas las cosas difíciles, yo estoy a tu lado y vas a salir vencedor, ¿sí o no? Porque es con la fortaleza, con la fuerza del Espíritu Santo, no es con la fuerza humana, ¿sí o no? Ya lo dice la palabra. No es con tus fuerzas, hijo mío. No es con tus fuerzas, es con mi espíritu. Está hecho, ¿sí o no? Hay que cederle el lugar al poder de Dios. Hay que cederle el lugar. En otras palabras, lo que estaban diciendo allí Bernabé y Pablo es: dejen a esos dioses. Está bien claro, allí están hasta nombrados estos dioses paganos, Dejen esos dioses ya atrás y vuélvanse al único Dios verdadero, que es a Él a quien nosotros rendimos todo honor, reverencia, gloria. Todo lo que hacemos, lo hacemos porque Él está con nosotros y en el nombre de Jesucristo, a quien les daban a conocer, ¿verdad? Ellos no se dejaban influenciar, no se dejaban marear. Y Dios odia estas cosas, pero no solo eso, también aborrece a aquellos que las enseñan. En contraposición hay un